Cuando las campanas callaron y las murallas cayeron, 22 mujeres demostraron que el silencio puede ser la forma más fuerte de resistencia. Las campanas del convento sonaron por última vez. Alto en las colinas de Tesalia, donde los olivos temblaban con el viento otoñal, un pequeño grupo de monjas se reunió dentro de su capilla descolorida. Rezaban bajo frescos agrietados. Santos con rostros borrados hace mucho por el tiempo y el dolor. En el horizonte, el fuego centelleaba. Las banderas otomanas ya eran visibles. Telas rojas ondeando como chispas a través de las montañas. Las mujeres sabían exactamente qué significaba eso. No llegaban jinetes de los pueblos cercanos. No quedaban soldados para protegerlas, solo el silencio antes de la conquista. Su abadesa, la hermana Elenidelisa, se encontraba frente al altar sosteniendo un crucifijo de plata que había sobrevivido un siglo de tormentas, y susurró: si rompen nuestras murallas, guarden sus votos dentro de sus corazones, que ellos no pueden arrebatarlos. Pero se equivocaba. Cuando los ejércitos del imperio llegaron a las puertas del convento, los votos, las oraciones y la santidad no significaron nada frente a lo que la historia intentaba borrar. Si te atraen los registros documentados de las fronteras otomano-bizantinas, no olvides suscribirte. Nos ayuda a desenterrar más de esas cuentas enterradas en archivos, desde cartas de misioneros hasta informes del Vaticano. Ahora, volvamos a la historia. Las primeras piedras del convento se derrumbaron antes del atardecer. Los himnos que una vez llenaron esos salones fueron ahogados por hierro y gritos. Los otomanos no desperdiciaron flechas en lugares santos. Destrozaron las puertas con cañonazos, tanto una advertencia como una declaración. Para ellos, un convento no era terreno sagrado. Era un símbolo de desafío, prueba de que la cruz aún se atrevía a alzarse en suelo conquistado. Dentro, las hermanas escondieron sus reliquias, cálices de plata, iconos bordados, fragmentos de huesos de santos bajo el suelo de la capilla. Creían que si sus cuerpos se perdían, su fe aún podría perdurar. Pero los soldados no buscaban tesoros. Querían evidencia, prueba de que habían aplastado no solo a los ejércitos enemigos, sino a su Dios. Al anochecer, las monjas sobrevivientes fueron conducidas al patio. La luz de las antorchas convirtió sus hábitos blancos en oro y sombra movedizos. Les dijeron que serían llevadas ante el Pachá, una promesa que pocas vivieron para ver cumplida. Lo que siguió se convirtió en leyenda, tan sombrío que incluso los cronistas de la iglesia evitaron los detalles. Al amanecer, el convento era cenizas. El humo se elevaba del refectorio donde las mujeres una vez compartieron pan y silencio. Banderas otomanas ondeaban desde la torre de las campanas, señalando a las unidades cercanas que la resistencia había terminado. Sin embargo, en ese patio ocurrió algo inesperado. Los soldados que esperaban gritos escucharon cantos en su lugar. Atadas con cuerdas, las hermanas sobrevivientes comenzaron a entonar un himno no de desesperación, sino de desafío. El Agnus Dei, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Sus voces temblaban pero nunca se quebraron. El capitán otomano, sin saber si reír o callarlas, ordenó que arrastraran a la abadesa hacia adelante. Eleni aún aferraba la cruz de plata rescatada del altar. El capitán le prometió clemencia. Si renunciaba a su Dios y aceptaba la fe del conquistador, sus hermanas vivirían. Su respuesta selló su destino: ya he entregado mi vida. ¿Qué más puedes quitarme? El capitán dudó, tal vez conmovido, luego se apartó, dejándola a sus hombres. Lo que siguió nunca se escribió por completo. Incluso los registros otomanos, que glorificaban la victoria, lo describieron solo como disciplina para quienes rechazaron la razón. Sin embargo, en cartas europeas posteriores, su nombre resurgió: Elenidelisa, la monja que no se arrodilló. Al mediodía, las campanas del convento fueron fundidas para monedas y la cruz del tejado enviada al este como trofeo. Pero pronto circularon rumores por los pueblos cercanos. Decían que cuando el viento barría las ruinas por la noche, aún se podían oír voces de mujeres, no llorando, sino rezando. El humo apenas se había disipado cuando comenzó la marcha. Lo que quedaba de la orden, 22 mujeres con hábitos rasgados, fue conducido hacia el sur, rumbo a la costa, con los tobillos atados, vigiladas por jinetes otomanos del imperio. No eran prisioneras de guerra, sino símbolos de conquista, prueba de que incluso las murallas sagradas podían caer. El viaje fue despiadado. El sol abrasaba el camino. Las hermanas,
que nunca habían salido más allá de su claustro, tropezaban por sed y agotamiento. Cuando una caía, otra levantaba su velo para que los soldados no lo pisotearan. Un último acto de dignidad en un mundo despojado de misericordia. Su abadesa ya no estaba, pero sus últimas palabras perduraban entre ellas: si no pueden sostener la cruz, sosténganse unas a otras. Tras 7 días de marcha, las cautivas llegaron al puerto de Volos. Allí esperaban galeras otomanas, barcos diseñados no para la comodidad, sino para el control. Las mujeres fueron conducidas a bordo, con las muñecas encadenadas a bancos de madera donde antes habían viajado criminales y esclavos. Cuando las velas captaron el viento, las costas de Grecia se desvanecieron en el horizonte, y con ellas todo lo que alguna vez habían conocido. El supervisor del barco, Yusufá, llevaba registros meticulosos: carga, especias, monedas, textiles y cautivas religiosas. Fue precisamente ese libro de cuentas, descubierto siglos después en los archivos de Estambul, el que confirmó una historia que alguna vez se descartó como leyenda. El viaje a Constantinopla duró 12 días. Las tormentas azotaban la cubierta. La sal ardía en sus heridas. El hambre les hundía los rostros. Sin embargo, lo que más las quebró no fue el dolor. Fue el silencio. Nadie les hablaba salvo para dar órdenes. Existían como fantasmas flotando entre cielo y mar. Por la noche, la más joven, la hermana Magdalena, susurraba salmos por lo bajo. Su voz era tenue, apenas audible sobre el estruendo de las olas. Pero incluso los prisioneros encadenados a su alrededor, griegos, serbios e italianos, giraban la cabeza para escuchar. Por un momento, el mar parecía aquietarse. Cuando el barco finalmente entró en el Bósforo, las hermanas vieron el horizonte de Constantinopla alzarse ante ellas, sus cúpulas y minaretes brillando como cuchillas al amanecer. Al otro lado del estrecho, la ciudad parecía viva, respirando poder. Durante siglos la habían llamado la ciudad del deseo del mundo. Ahora se convertiría en su jaula. Desde los muelles fueron paseadas por calles estrechas llenas de mercaderes, soldados y esclavos. Los locales se detenían a mirar. Monjas cristianas entre los cautivos eran una rareza. Incluso en un imperio construido sobre la conquista, las llevaron más allá de las antiguas murallas de Blachernae, hacia el distrito imperial donde sus destinos serían sellados. A la sombra de Santa Sofía, la antigua gran catedral de la cristiandad, fueron obligadas a arrodillarse. Mientras los llamados del muecín resonaban desde los minaretes, una de las hermanas susurró: estamos en casa, pero ya no es nuestra. Antes del amanecer fueron llevadas a un patio de mármol rodeado de columnas imponentes. Esto no era una mazmorra. Era el Diván Humayún, el Consejo Imperial, donde la voluntad del sultán reinaba por encima de todo. Aquí los cautivos no eran juzgados por reyes ni sacerdotes, sino por el imperio mismo. Para las monjas de Tesalia, su fe sería medida contra las leyes de la conquista. En el centro del salón estaba el gran visir, un hombre cuya expresión no revelaba nada. A su izquierda, los escribas esperaban con tinta y pergamino, listos para registrar cada detalle, nombres, edades y usos previstos. Cada palabra sería inscrita en registros que aún sobreviven siglos después, manchados por cera y tiempo. Las hermanas permanecían de pie con hábitos rasgados, ojos bajos. A través de intérpretes les dijeron que el sultán había concedido misericordia bajo una condición: las que aceptaran la conversión recibirían nuevos nombres, comida y vida dentro del palacio. Las que se negaran enfrentarían la disciplina de la fe, una frase que podía significar prisión o desaparición. Ninguna habló. La hermana Magdalena temblaba. Había visto que les pasaba a otros cautivos llevados ante el visir, griegos, armenios, eslavos, todos tragados por el silencio del imperio. Antes de que los guardias pudieran arrastrarla, una de las mayores, la hermana de Aris, salió de la fila. Se dirigió al visir no como cautiva, sino como alguien que había vivido lo suficiente para ver imperios nacer y decaer. Mi señor, dijo, pueden renombrarnos, pero no pueden reescribir las oraciones que llevamos dentro. El intérprete dudó, inseguro de si traducir tales palabras. Cuando lo hizo, el rostro del visir permaneció ilegible. Luego respondió fríamente: las oraciones se desvanecen cuando la lengua olvida cómo pronunciarlas. Con un gesto de su mano, las hermanas fueron despedidas, no hacia la ejecución, sino hacia las cámaras inferiores del palacio de Topkapi, donde se mantenía a los cautivos no clasificados. Algunos lo llamarían misericordia.
Otros, más tarde, lo llamarían algo mucho peor. Algunas recibieron un tipo diferente de prisión, disfrazada de servicio. Bajo los jardines del palacio se extendía un laberinto de salas de piedras selladas del sol. Cada cámara tenía una fina rendija para la luz, apenas suficiente para distinguir la noche del día. Las monjas fueron despojadas de sus hábitos, vestidas con ropas ásperas y se les dijo que ahora servirían, limpiando suelos, cosiendo prendas, alimentando fuegos para las cámaras superiores. Se suponía que las quebraría, que convertiría la santidad en servidumbre. Pero los otomanos las subestimaron. Eran mujeres que ya habían vivido bajo votos de silencio y negación. El hambre, el frío y la soledad no eran nada nuevo. Para ellas, el sufrimiento no era castigo. Era devoción hecha real. Incluso en esa prisión subterránea, su disciplina se convirtió en armadura. De noche rezaban en secreto. Una talló una cruz en la pared de arcilla con la uña. Otra trazó versos en el polvo bajo su cama de paja. Comenzaron a contar los días por el ritmo del llamado del muecín, no por conversión, sino como un reloj desafiante para una fe que se negaba a morir. Pronto los rumores se extendieron entre los sirvientes. Había historias de las hermanas silenciosas, mujeres extranjeras enterradas bajo el palacio que nunca hablaban, nunca suplicaban. Algunos las llamaban malditas, otros santas. Su silencio resonaba por los túneles más fuerte que cualquier oración. Los días se convirtieron en meses. Sus manos se ampollaban por el trabajo, lavando sábanas, puliendo latón, alimentando fuegos que daban calor a otros, pero no a ellas. Sus nombres fueron prohibidos. A cada mujer se le asignó un número, una marca de posesión. El imperio creía que el tiempo y el hambre doblegarían incluso la fe más fuerte. Entonces comenzó la siguiente etapa, una prueba disfrazada de misericordia. Primero llegó la bondad. Comida, aceite y sedas fueron enviados a sus aposentos. Hombres eruditos del palacio vinieron a hablar con suavidad, ofreciendo descanso, paz, incluso pequeñas libertades. Tu Dios y el nuestro no son enemigos, dijo un imán. Toma nuestra lengua y serás libre. Pero todas entendían qué significaba esa libertad, borrar el recuerdo de quienes eran. Olvidar era el único pecado que no podían cometer. La hermana Magdalena, antes frágil y temblorosa, comenzó a levantarse como su fuerza. Susurraba fragmentos de las escrituras recordados de su convento, versos medio olvidados, transformados en oraciones que las mantenían vivas. Aunque incompletas, la palabra perduraba. Cuando la persuasión falló, cayeron las máscaras. Las antorchas se apagaron. La comida se redujo a la mitad. No más visitas amables, solo silencio y oscuridad. Una a una fueron llevadas a una habitación estrecha donde esperaban escribas. A cada una se le ordenó repetir una sola frase de sumisión. Las que lo hicieron pudieron vivir dentro de las murallas del palacio. Las que se negaron desaparecieron. No fue un gran acto de crueldad, sino una ruptura lenta y metódica del alma. La fe no fue arrancada por la fuerza. Fue erosionada por el hambre, la espera y la voz silenciosa que preguntaba, ¿por qué sufrir por un Dios que no responde? Algunas cedieron. 2 hermanas de Corfú, gemelas, finalmente susurraron las palabras. Fueron vestidas de seda y llevadas lejos, nunca más vistas. Para las que quedaron, cada desaparición endureció su resolución. La hermana de Aris, antes valiente ante el gran visir, se volvió delgada y pálida. Cuando los guardias exigieron su nombre, sonrió débilmente, llámame silencio. Su desafío se extendió como contagio. Desde ese momento, ninguna volvió a hablar con sus captores. Cuando las interrogaban, respondían solo con quietud. Y en esa quietud recuperaron lo que el imperio creía haberles quitado, el control. Los registros oficiales las mencionan solo de pasada, cautivas extranjeras, no receptivas, improductivas. Para los otomanos eran conversiones fallidas. Para la historia se convirtieron en otra cosa, prueba viviente de que la fe podía sobrevivir donde las murallas y las cadenas no podían. Cuando la primavera regresó a los jardines del palacio, solo 11 de las 22 originales seguían vivas. Los guardias las llamaban fantasmas en harapos. Pero los sirvientes susurraban algo más extraño, que a veces, en lo profundo de la noche, se oían voces tenues bajo el palacio, cantando en una lengua que nadie recordaba pero todos temían.
Era el mismo himno que habían entonado mientras su convento ardía. Y dentro de esos corredores olvidados donde la luz del sol nunca llegaba, las sobrevivientes encontraron algo inesperado. Un viejo arco sellado enterrado en polvo y piedra. Al principio fue un escondite, pero lentamente se convirtió en algo sagrado. Usaron cerámica rota como portavelas, un retazo de lino como mantel de altar. De un fragmento de espejo roto fabricaron una cruz tosca. En esa capilla secreta se reunían cada noche después de que el palacio dormía. Sin himnos, sin sermones, solo susurros. Cada mujer se arrodillaba y compartía un recuerdo, un hogar, una campana de iglesia, el calor del pan antes del amanecer. Esos recuerdos se convirtieron en sus nuevos salmos, pequeñas ofrendas a un Dios que aún escuchaba en la oscuridad. Un prisionero veneciano escribió una vez sobre voces extrañas que resonaban bajo el harén, mujeres cantando en latín a un Dios que no era de este imperio. Durante siglos los historiadores lo descartaron como superstición, hasta que bajo las ruinas de Topkapi los arqueólogos descubrieron una pequeña cámara revestida de tallas cristianas, prueba silenciosa de que sus oraciones nunca se habían detenido realmente. Cruces rayadas en la piedra. Una frase latina medio borrada por el tiempo, lux in tenebris lucet. La luz brilla en las tinieblas. Ese pequeño hallazgo lo cambió todo. Probó que estas mujeres no simplemente desaparecieron. Habían dejado una marca, una revuelta silenciosa grabada en las paredes. Dentro de la capilla oculta, la hermana Magdalena, antes frágil, ahora el centro de su fe, comenzó a marcar las paredes con carbón. Los nombres no podían escribirse abiertamente, así que ideó símbolos, un pájaro por cada hermana aún viva, una pequeña llama por las que se habían perdido. Cada vez que un nuevo pájaro no aparecía, significaba que otra había desaparecido. Los guardias nunca descubrieron la capilla, pero comenzaron a notar cambios sutiles en sus cautivas. A pesar del hambre, el frío y el encierro, las mujeres se movían con una calma callada, casi antinatural. Los supervisores lo llamaron locura. Pero los escribas que las observaban registraron algo completamente distinto. Habían descubierto una fuerza que no era de este mundo. Su culto secreto continuó durante meses, tal vez años. Y aunque el imperio intentó borrar todo rastro de su existencia, la capilla se convirtió en su acto definitivo de desafío. No con armas, no con protestas, sino a través de una fe que se negaba a morir. Cuando un nuevo sultán ascendió al poder, solo quedaba un puñado de hermanas, desgastadas, envejecidas, casi olvidadas. Sin embargo, bajo el palacio, su capilla secreta perduraba. Silenciosa, oculta, eterna. Siglos después, cuando excavadores modernos exploraron Constantinopla, nadie esperaba que bajo capas de mármol e imperio aún estuvieran las huellas de estas mujeres. Mujeres que habían rezado en la oscuridad, dejando atrás lo único que los conquistadores nunca pudieron reclamar, su fe tallada en piedra. Para 1482 el palacio había cambiado de manos otra vez. Un nuevo sultán, joven y ambicioso, ascendió al trono con órdenes de purgar cualquier rastro de debilidad de sus predecesores. Cada sirviente, concubina y trabajador fue registrado meticulosamente, excepto un grupo. En los archivos de Topkapi, bajo columnas de nombres, había un espacio en blanco, un hueco donde deberían haber estado 21 entradas. El libro decía, no aptas para servicio, dispuestas, sin fechas, sin registros de entierro, nada. Así fue como la historia las borró, no con fuego, sino con tinta retenida. Y sin embargo, el propio silencio se convirtió en prueba. Solo algo vergonzoso se oculta con tanto cuidado. Siglos después surgió en los archivos de Bursa el diario de un cortesano otomano que mencionaba crípticamente mujeres extranjeras que se negaron a someterse y desaparecieron bajo los cimientos del palacio. Otra carta interceptada por espías venecianos en 1484 hablaba de monjas que no se inclinaron ante la voluntad del sultán. Juntos, estos fragmentos revelaron una verdad que el imperio intentó enterrar, el borrado deliberado de mujeres que se habían convertido en símbolos espirituales de resistencia. El último registro de la hermana Magdalena proviene de décadas después, escrito por un peregrino italiano. Relató una historia susurrada por un sirviente del palacio, una mujer que cantó a su Dios hasta que el guardia selló la habitación. Su nombre era desconocido, pero el tenue himno que describió sobrevivió a la propia piedra. En ese eco, su historia perduró. Con el tiempo, los relatos de las hermanas desaparecidas se convirtieron en rumores susurrados entre esclavos y sirvientes. En ciertas noches de luna llena,
Los salones inferiores del palacio se enfriaban y el aire olía débilmente a incienso, aunque no ardía ningún fuego. Memoria, superstición o ambas, se negaban a morir. Siglos después, visitantes europeos atraídos por los misterios exóticos de la corte otomana oyeron fragmentos de la misma leyenda. Un diplomático francés escribió en 1712 que entre los sirvientes más antiguos del palacio persistía una historia prohibida de mujeres cristianas que cantaron hasta el cielo. Lo descartó como mito, pero las paredes ya habían contado la verdad. La capilla está en ruinas ahora, pero las tallas permanecen. Oraciones desvaídas grabadas en las paredes. Un susurro de mujeres que se negaron a ser olvidadas. En su silencio, aún hablan. Y si has escuchado su historia esta noche, que se quede contigo. Deja un comentario. Cuéntanos qué sentiste al ver lo que soportaron. Y si quieres más historias no contadas enterradas en las sombras de la historia, suscríbete y adéntrate más profundo en la oscuridad con nosotros. Porque algunas verdades merecen ser recordadas, no importa cuánto intenten ocultarlas.